Mercedes ha elegido a un novato para sustituir a Lewis Hamilton en su equipo de Fórmula 1 el próximo año y ya ha chocado a lo grande en su debut público. Hemos tenido una demostración inmediata del riesgo y la recompensa que supone que Mercedes convierta a Kimi Antonelli en el sucesor del piloto estadísticamente más exitoso en la Fórmula 1 en 2025. No todos los días se ve el debut en público de una megaestrella potencial de la Fórmula 1, pero eso es precisamente lo que tuvimos en el Gran Premio de Italia, donde Antonelli pilotó el coche de su compañero de equipo en 2025, George Russell, en los entrenamientos del viernes y chocó estrepitosamente. Al día siguiente, Mercedes anunció que Antonelli correría para el equipo el próximo año, 24 horas de montaña rusa para el joven italiano de solo 18 años. Dado lo mucho que se ha escrito, dicho o subido a YouTube sobre Antonelli desde febrero, cuando se anunció el fichaje de Hamilton por Ferrari, es posible que ya te sientas familiarizado con él. En lo que respecta a la Fórmula 1, se ha hablado mucho de Antonelli o bien ha hecho mucho a puerta cerrada en su programa de pruebas privadas con el coche de Mercedes de 2022. Inevitablemente ha dejado a mucha gente preguntándose a qué viene tanto alboroto, y eso probablemente se ha visto amplificado por un error tan dramático y de tan alto nivel en su debut en un fin de semana de Gran Premio. Así que más allá de la especulación y la exageración, aquí hay 6 razones por las que Mercedes ha elegido a Antonelli para sustituir a Hamilton. La muy esperada primera práctica libre de Antonelli empezó con él brevemente en lo más alto de los tiempos y terminó dramáticamente con un Mercedes muy dañado con solo 5 vueltas a su nombre. Evidentemente no cambió nada para Mercedes. Wolff dijo que una práctica libre 1 que ha salido mal no es motivo para decidir en contra de un piloto, y eso se debe a que el equipo es muy consciente de los riesgos que conlleva. Mercedes sabe que percances como este no solo serán posibles a lo largo del viaje con un talento excitante, capaz, pero aún en bruto, sino que son probables. Sería fácil recomendar un enfoque prudente para Antonelli, pero ¿cuánta moderación se le puede pedir a un piloto en una curva de aprendizaje tan pronunciada? ¿Hasta qué punto puede ser beneficioso conducir solo hasta cierto porcentaje en su situación? ¿Y puedes realmente pedirle que sea conservador cuando Mercedes está adoptando un enfoque abiertamente agresivo en la progresión de su carrera? Es una línea muy fina de equilibrar. Wolff dice que prefiere atajar a alguien que hacerlo rápido porque sabe que también habrá muchos momentos estelares en el camino. Y ahora mismo estas oportunidades importan más de lo normal porque Antonelli tiene mucho que aprender en poco tiempo. Tiene pocas oportunidades de agrandar su banco de datos antes de 2025 y sus apariciones en las primeras prácticas libres no son ejercicios de marcar casillas en lo que a él se refiere, sino sesiones de entrenamiento en vivo y en directo. Eso no es una excusa para un accidente tan grande y prematuro, y en el futuro tendrá que dar muestras de un mejor juicio, pero Mercedes es al menos consciente de la realidad que está abrazando. El currículum de Antonelli está repleto. Bicampeón de Europa de karting con 15 años, 4 campeonatos de monoplazas en 2 temporadas y 2 veces ganador de carreras de Fórmula 2 como novato de 17 años, a pesar de las dificultades de su equipo Prema. Antonelli es muy bueno, por supuesto, pero ¿qué tan bueno? Mercedes lo considera el próximo Max Verstappen, es decir, el mejor piloto de su generación. Solo por eso parecía destinado a estar en un coche de Fórmula 1 de Mercedes tarde o temprano. Siempre seguimos de cerca a los debutantes interesantes y el plan consistía en seguir de cerca los progresos de Antonelli en Monza, sus cámaras a bordo y Ed Stroh como enviado especial a pie de pista. ¿Por qué? Porque era una gran oportunidad para entender bien su estilo de pilotaje por primera vez, hacer las primeras comparaciones públicas siquiera semirrelevantes de su ritmo con el de los pilotos de Fórmula 1 reales y simplemente ver cómo se desenvuelve en la Fórmula 1 de verdad. Obviamente, todo acabó durando muy poco, pero Wolff se deleitó señalando que lo que vimos en una vuelta y media es asombroso, y aunque parezca un poco exagerado, tiene sus raíces en la verdad. Antonelli llamó la atención en el buen sentido antes de llamar la atención en el mal sentido. Vimos a un joven de 18 años seguro de sí mismo, bien preparado, con mucha habilidad y un enorme potencial. Ser el más rápido en su primera vuelta rápida fue una nota a pie de página divertida, pero reflejó inmediatamente tanto su velocidad como su extenso trabajo probando el coche de Fórmula 1 de 2022 en privado. Las posiciones son tan irrelevantes que al principio de los entrenamientos lo que destacaba era cómo Antonelli se sentía cómodo atacando las zonas de frenado y metiendo el coche en las curvas, pero obviamente su entusiasmo no tardó en convertirse en su perdición. Llegando al final de una segunda vuelta empujando, que estaba a punto de restablecer a Antonelli al frente del orden, hizo lo que más temen los equipos de los jóvenes pilotos. Se volvió demasiado ambicioso y tuvo una repentina pérdida de control y un impotente viaje por la grava contra el muro con fuerza, con un impacto de 52 G.
Wolff habla a menudo de echar a Antonelli al agua fría, lo que básicamente significa dejar que se enfrente al choque de un repentino debut en la Fórmula 1 y que se enfrente a él. Antonelli no será perfecto en 2025, pero Mercedes no espera que lo sea. Espera que aprenda rápido, que adquiera confianza y que más pronto que tarde demuestre que se merece un asiento tan bueno en la Fórmula 1. El accidente de la primera práctica libre será en realidad un paso en ese camino, no un golpe hacia atrás. No choques suele ser lo que los equipos inculcan a los novatos, y una maniobra como la suya en una segunda vuelta rápida es totalmente innecesaria y sin duda fue un error de piloto. Entró con demasiada velocidad, con unos neumáticos que no aguantaban el ritmo al final de la vuelta después de la variante Ascari de alta velocidad, especialmente en un día caluroso y con una superficie de pista nueva que irradia calor un poco más de lo normal, y un vistazo a algunos datos iniciales lo corrobora. Antonelli parece haber seguido pisando el acelerador y frenado casi 30 metros más tarde que en su primer intento, más tarde que Hamilton en su vuelta más rápida de toda la sesión, y la velocidad de Antonelli en la entrada era probablemente entre 20 y 30 km por hora mayor que en la primera vuelta. Wolff dijo que lo que intentó hacer, el coche no lo aguantó. Es improbable que Antonelli vuelva a cometer ese error y probablemente por eso parecía tan fácil encogerse de hombros. Es demasiado bueno y está demasiado centrado como para no aprender de ello. Descubrirá en qué se equivocó y por qué. Aprenderá algo nuevo sobre los neumáticos que nunca ha conducido antes, porque sus pruebas en el coche de 2022 se han hecho con una gama de compuestos diferente, y asimilará cómo tiene que reaccionar la próxima vez que el coche haga algo que no espera. Formará parte de un conjunto de habilidades y un banco de conocimientos en rápido crecimiento que Mercedes necesita que construya. Antonelli no será el mismo piloto a principios de 2025 que el que chocó de mala manera en Monza. ¿Estará listo desde la primera carrera de 2025? En su mejor forma probablemente, pero no del todo. Aún tendrá mucho que aprender. Al ascender a Antonelli a la Fórmula 1 con su propio equipo, Mercedes garantiza el control de su desarrollo y da a su protegido la misma oportunidad que McLaren dio a Hamilton en 2007, debutar en un coche de punta. Es una gran muestra de fe que normalmente solo se da a través de afiliaciones estrechas como la que Hamilton tuvo con McLaren. Aunque el ascenso de Antonelli en las series de monoplazas ha sido rápido, ya lleva 6 temporadas formando parte del programa de jóvenes pilotos de Mercedes. Por el camino, Mercedes ha observado a este chico muy de cerca, desde su prodigioso éxito en el karting hasta sus primeros pasos en los monoplazas, su paso a la Fórmula 2 y ahora su trabajo en la Fórmula 1. Ahora, cuando Antonelli llega a la parte más dura del ascenso, Mercedes tiene la rara oportunidad de seguir guiándole de cerca en lugar de delegar su perfeccionamiento en alguien más. Un préstamo es perfectamente válido y hay montones de ejemplos de que funciona muy bien. Pero Mercedes aprendió de los 3 años de aprendizaje de Russell en Williams que los pilotos muy buenos no necesitan pasar demasiado tiempo cedidos en otro sitio. La tercera temporada de Russell en ese equipo de la parte media-baja de la parrilla fue innecesaria, algo que tanto él como Mercedes han admitido. Pero ese fue el trato que Mercedes hizo con Williams y tenía que cumplirlo. Mercedes no quiere repetir ese error con Antonelli, y podría haberlo hecho. Si fichara a Carlos Sainz, por ejemplo, y enviara a Antonelli a Williams, Mercedes estaría confiando su progreso a otro equipo, confiando en que mejore lo suficiente sin tener el 100% del control de las circunstancias y dejándole potencialmente expuesta a un cambio de circunstancias que complicara cuándo, cómo o si le puede incorporar al equipo oficial. La forma más fácil de evitar todo eso es aprovechar esta oportunidad y seguir cuidándole desde dentro. Sin el paso de Hamilton a Ferrari, Mercedes obviamente no habría tenido la oportunidad de facilitar un movimiento instantáneo para Antonelli. La aparición de Antonelli fue en realidad una razón clave por la que Hamilton tenía un contrato de 1+1 con Mercedes, con la opción de su lado en primer lugar. Mercedes sintió que tenía un buen seguro. Suaviza el golpe de perder a un piloto del calibre de Hamilton si tienes a alguien como Antonelli disponible. También ayuda si estabas pensando en lo rápido que podrías incorporar a Antonelli a la Fórmula 1 de todos modos. Mercedes no quería cerrar la puerta a un joven tan prometedor demasiado lejos en el futuro. Por eso Hamilton y Russell solo tenían contratos hasta finales de 2025. Mercedes no habría podido deshacerse de ninguno de los dos para hacer sitio a Antonelli el año que viene, y para 2026 habría sido difícil aunque resultara tentador. Después de todo, este es el equipo que no prescindiría de Valtteri Bottas por Russell para 2021, así que ha demostrado ser bastante conservador cuando tiene una dinámica de pilotos que funciona bien, y echar a Hamilton por un novato es algo que no iba a ocurrir.
el potencial de Antonelli habría hecho que Mercedes se planteara seriamente un cambio, sobre todo teniendo en cuenta la edad y el salario de Hamilton. Pero pensarlo y hacerlo es muy diferente, así que Hamilton ha facilitado mucho la vida a Mercedes en este sentido. También lo ha hecho la falta de otras mega alternativas, como también lo es que si Verstappen hubiera querido y podido abandonar el barco, Mercedes lo habría fichado antes que Antonelli. Obviamente, eso ha influido mucho en el resultado. Sainz era el candidato alternativo número 1 y, sin ánimo de faltarle al respeto, Mercedes solo le consideraba realmente un sustituto. Si Russell es tan bueno como cree Mercedes, Sainz no le habría desplazado, y Antonelli acabaría estando listo. Aunque Sainz fuera una apuesta mejor a corto plazo, Mercedes solo parecía interesada en alejarse de la apuesta a largo plazo por una superestrella. El paso de Antonelli a la Fórmula 2 a los 17 años, saltándose la Fórmula 3, fue el movimiento de desarrollo profesional más ambicioso que ha hecho un protegido de alto nivel desde que Verstappen pasó de los karts a la Fórmula 3 propiamente dicha y luego directamente a la Fórmula 1. Y cuando empezó la temporada de Fórmula 2 y Prema se vio envuelta en todo tipo de problemas, la presión aumentó aún más. Los resultados que justificaban todo el bombo y platillo eran muy difíciles de conseguir. Sin embargo, Antonelli ha afrontado bien esta difícil situación. Está perfeccionando su técnica de competición y su desarrollo en un campeonato difícil y en unas circunstancias que no son las óptimas, pero lo está llevando mejor que su compañero de equipo Ollie Bearman, otro joven muy valorado con destino a la parrilla de Fórmula 1 de 2025 con Haas. Además, Mercedes ha sometido a Antonelli a un ambicioso programa de pruebas de Fórmula 1 en 4 circuitos durante varios días. Ha acumulado un buen kilometraje con el coche de 2022 y ahora se sube al coche de 2024. En ese tiempo, Mercedes ha quedado muy impresionada por su velocidad, consistencia y enfoque. Todo eso ha llevado a Mercedes a la conclusión de que es un piloto del calibre de un campeón del mundo que no solo estará listo para su equipo de Fórmula 1 algún día, sino que puede afrontar el reto ahora mismo. Antonelli no ha demostrado hasta ahora más que una buena resistencia mental. Incluso en Monza se recuperó de su accidente de la primera práctica libre, volvió a subirse a su coche de Fórmula 2 y se clasificó sexto, superando de nuevo a Bearman, aunque al final del día se sintió un poco mareado y no acudió a la sesión de prensa de Fórmula 1. Un asiento de carreras en Mercedes conllevará nuevos niveles de atención y escrutinio. Wolff ya estaba reflexionando sobre si el accidente de Monza fue el resultado de demasiadas cosas acumuladas sobre Antonelli, que admitió que debió de tener una pesada carga durante todo el fin de semana. Pero en realidad, Antonelli no parecía en absoluto sobrecogido por la ocasión. Pareció más exuberancia juvenil y un exceso de confianza, no una lucha contra el peso de las expectativas. Y en última instancia, si Mercedes dudara que Antonelli puede soportar la presión, no le daría ningún asiento como titular, y mucho menos el que dejará libre Lewis Hamilton.